¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Alma Celina y bienvenidos a la página de la Esposa del Pastor. Pues muchas gracias por estar conmigo a través de esta serie de estudios bíblicos sobre mujeres de la Escritura. Muchas gracias por acompañarme. Estas primeras semanas pues hemos estudiado mujeres que no son tan conocidas, mujeres con historias que no son tan populares. Incluso me atrevo a decir historias que a veces no teníamos idea de que estuvieran en la Escritura, estuvieran en la Biblia. Casi todas porque son historias muy cortitas, son apariciones muy cortitas. Pero bueno, espero que haya sido de tanta bendición para ustedes como lo fue para mí el elaborar este material. Ay, perdón, se movió esto. Ahí está. Y ahora pues vamos a darle un pequeño giro. Vamos a seguir estudiando mujeres de la Escritura, pero ahora vamos a estudiar mujeres muy conocidas de la Escritura. Mujeres que estoy segura que saben perfectamente de quién estoy hablando, que saben perfectamente su historia y la conocen al derecho y al revés. Estoy casi segura. Y entonces en esta ocasión, vamos a empezar con Sara, la esposa de Abraham. Y bueno, la historia de Sara la encontramos en Génesis, del 17 al 23. Es una de las historias, la historia de Sara y de Abraham es una de las historias mejor documentadas en la Biblia. Ocupa mucho espacio dentro de la Escritura porque ellos fueron la base del pueblo judío. Ellos fueron los padres de la raza judía. Abraham fue el primer hombre en ser llamado hebreo, según la Escritura, y de ahí, o sea, de ellos nacieron los hebreos, los judíos. Por eso, vaya, hay una gran explicación respecto a su vida y a cómo vivieron. En el caso de Sara específicamente, no tenemos muchísima información. Sí sabemos algunas cosas sobre ella, sobre su persona. ¿Qué sabemos sobre Sara? Sara es una mujer que nació en Ur de los Caldeos. Es una mujer que era media hermana de Abraham. Los dos eran hijos de Taré, sin embargo tenían diferente mamá. Sabemos que era 10 años más joven que Abraham. Y sabemos, también es un detalle importante, la Biblia lo especifica, así lo marca, muy así, que Sara era una mujer muy hermosa, sí, extremadamente hermosa. Tan hermosa que incluso a los 90 años llamaba la atención de los hombres. Entonces debe haber sido una mujer espectacular, ¿no? Sin embargo, y esta es una de las primeras enseñanzas que yo encuentro en la vida de Sara, Sara nunca, no hay una sola mención en la Escritura de que Sara haya usado jamás su belleza para obtener un beneficio propio. Jamás. Ella nunca se puso en un escaparate para véanme y obtener una ganancia sobre eso. Jamás. Y miren que era muy bonita. Mientras estaba estudiando buscando información para este estudio, me encontré una referencia que dice que en el folclore judío, esto que les voy a decir obviamente no está en la Escritura. En el folclore judío, en nuestros escritos que no tienen que ver con el Talmud, sino otras más cuestiones tradicionales judías, dicen que decía que Sara era tan hermosa que las otras mujeres a su lado parecían monos. Me dio mucha risa, pero vaya, es una explicación muy gráfica y muy específica de qué tan hermosa era esta mujer, ¿no? Pero bueno, perdón, Sara es una de las mujeres más admirada, es una de las mujeres que más veces se ha llevado como un buen ejemplo y con mucha razón porque Sara fue una mujer excepcional. Sin embargo, y por eso me gusta mucho la historia de Sara, Sara fue una mujer excepcional, fue una mujer con una fe excepcional, fue una mujer sometida, o sea, en el buen sentido, obediente a su esposo como nadie, como ninguna. Pero no es una superheroína, ¿sí? O sea, no es una princesa de cuento así pulcra, inmaculada, no. Fue una mujer normal, fue una mujer que también se equivocó, fue una mujer y que se equivocó muy feo, que cometió errores muy fuertes, pero fue una mujer que además desarrolló una relación, o sea, una relación con Dios. Su fe se cimentó en base a su propia experiencia. O sea, Sara no nada más creía en Dios porque su esposo creía en Dios, porque su esposo hablaba con Dios. Sara, a lo largo de su historia y a lo largo de los años, cimenta su relación, crece, construye su relación con Dios, su fe con Dios, hacia Dios, hasta llegar a ser una mujer excepcional, con una fe superpoderosa. Pero eso no fue así siempre, y eso lo vamos viendo a lo largo de la Escritura, a lo largo de su historia, porque sabemos que
Sara, vaya, también vamos a ponernos un poquito en el contexto. También no hay que ser no hay que ser muy fuertes y no hay que ser muy, o sea, fijarnos mucho en los errores de los personajes bíblicos. Todo tiene una razón de ser. Para empezar, y la más grande razón es, eran humanos, como tú y como yo. Se equivocaban exactamente igual que tú y que yo. Y Dios, y eso es algo que a mí me encanta de la Biblia, porque me da muchísima esperanza. Dios jamás maquilla las historias de los personajes que presenta. Dios jamás omite las partes malas. Sería lo más fácil, ¿no? Es el tapar los errorcillos, el tapar los pecados para que sean todos así superhéroes pulcros e inmaculados. Y no, Dios nunca lo hace. No lo hace con ninguno. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veas que eran gente real como tú, que te puedes relacionar con ellos y que así como tú te metes la pata y te equivocas, pues ellos también lo hicieron y sin embargo siguieron adelante. En el caso de Sara, hay que tener en cuenta que la historia de Abraham y de Sara es una historia muy larga, ocupa muchos años. O sea, aunque nosotros la veamos en unos capítulos de la Biblia, en realidad esos capítulos fueron muchos años, muchos años. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de su casa, en su parentela y fuera a la tierra que él le iba a mostrar, Abraham tenía 70 años. O sea, ya no eran ningunos jovencitos, ¿sí? Abraham tenía 70 años. Abraham era un criador de ovejas. Él tenía un estilo de vida similar a lo que ahora se conoce como los beduinos, las tribus de los beduinos, que son tribus que viven en Medio Oriente y que vagan por el desierto buscando los oasis, ¿no? Entonces, algo así era Abraham. Y a los 70 años, Dios le dice a Abraham, sal y ve a dónde te voy a decir, ¿no? Pasa el tiempo, pasan aproximadamente 5 años, llegan. Aquí vemos cómo, y esta es otra de las cuestiones con Sara, su increíble para esta época, su increíble obediencia. Sara no se quejó. Sara no le dijo a su esposo, ¿a dónde vamos? ¿Por qué nos vamos? ¿Por cuánto tiempo nos vamos? ¿Cuándo vamos a llegar? Perdón, me acordé del burrito de Shrek. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? No, Sara no fue. No, Sara no dijo nada. Sara, supongo que un día Abraham llegó y le dijo, Dios me dijo que agarramos nuestras cosas y que nos vayamos. Y que él nos va a decir a dónde. Y Sara agarró sus cosas, empacó su casa y siguió a su marido. Esa es una enseñanza bien fuerte, hermanas. ¿Cuántas de nosotras, hablando específicamente de las mujeres casadas, este es un ejercicio de honestidad con ustedes mismas? ¿Cuántas de ustedes, si un día su esposo llegara y les dijera, mi amor, Dios me habló y me dijo que agarremos nuestras maletas y que nos vayamos a donde Él nos va a decir? O sea, ni siquiera es que nos vayamos a Timbuktu, no. Que nos vayamos a donde Él nos va a decir. ¿Cuántas de verdad lo harían? ¿Cuántas de verdad agarrarían sus maletas? Mi amor, vámonos. Y Sara lo hizo, sin repelar, sin pelear, sin decir nada. Sara lo hizo. Y esta actitud hizo que Pedro, miles de años después, Pedro, en primera de Pedro 3:6, Pedro la pone como el perfecto ejemplo de la mujer cristiana, la mujer casada cristiana, como una mujer obediente, como una mujer devota a su esposo, una mujer que llamaba Señor a su esposo. Yo sé que en estos días eso es algo muy complicado, que es algo que para nosotros no tiene sentido y que es, desafortunadamente incluso puede llegar a ser hasta ofensivo para algunas mujeres el pensar decirle Señor a su esposo. Pero vaya, pensemos en que es una cuestión diferente, ¿sí? Pensemos en que eso sí estaban en otros tiempos y la palabra Señor tenía otra connotación, ¿sí? Ahora, les decía yo, aunque la historia está en unos pocos capítulos, pasan muchos años. Entonces les digo, cuando Abraham tiene 75 años, esto quiere decir que Sara tenía 65, Dios le dice a Abraham que le va a dar descendencia y que su descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas en el cielo o como la arena en el mar.
Pongámonos un poquito en el lugar de Sara. Si tu esposa, tú que eres una mujer de 65 años, que ya pasaste la menopausia, porque la Biblia lo especifica, dice que a Sara ya se le había pasado la costumbre de las mujeres. Entonces ya incluso pasaste la menopausia, tienes 65 años, tu esposo tiene 75 años y viene y te dice que Dios le dijo que les va a dar descendencia. Wow. Aquí es uno de los momentos en los cuales Sara flaquea. Aquí es uno de los momentos en los cuales Sara, vemos como en esta parte de la historia Sara todavía no ha desarrollado una fe tan grande en Dios. O sea, su relación con su esposo era fuerte, su relación y su obediencia y su sometimiento hacia su esposo era fuerte, vaya, por eso estaban en donde estaban. Pero su relación con Dios todavía no estaba tan cimentada. Entonces pasa esto y ¿qué pasa? O sea, le dice esto Dios a Abraham y ¿qué pasa? Pues que Sara no siente, yo creo que Sara habrá dicho, bueno, que esa promesa es para él. A final de cuentas, pues él, aunque esté grande, puede tener hijos. Yo ya no. Y entonces se le ocurrió una genial idea. Se le ocurre, dice, bueno, como yo ya no puedo tener hijos, por obvias biológicas razones, ya no puedo tener hijos, pero el hecho de que yo no pueda tener hijos no va a ser un impedimento para que Dios cumpla su promesa hacia mi esposo. Y entonces se le ocurre la genial idea de llevarle a su sirvienta Agar para que Abraham duerma con ella y tenga ese hijo prometido. Y aquí vemos, una segunda gran enseñanza en la vida de Sara, en esta ocasión es de cómo no se hacen las cosas. No le ayudes a Dios, no quieras ayudarle a Dios cuando te muestre sus planes. No quieras arreglar los planes que Dios tiene para ti simplemente porque a ti te parezcan muy descabellados, porque te parezcan ilógicos o porque te parezcan incluso fuera de lo natural. ¿Qué pasó? Esta intromisión de Sara en el plan de Dios tuvo consecuencias muy grandes, pero además fueron consecuencias que no fueron consecuencias, no solamente consecuencias inmediatas. Las consecuencias inmediatas, ¿cuáles fueron? Agar se embaraza, nace un hijo, que es Ismael, y Dios le dice a Abraham, ese no es el hijo que yo te prometí. El hijo que yo te prometí lo va a tener tu esposa, se lo especifica. El hijo que yo te prometí lo va a tener tu esposa. Pero, como Ismael también es hijo tuyo, no lo voy a desamparar. Pero resulta que, pues Agar, al haber tenido un hijo del patrón, pues obviamente ya empezó a maltratar, o sea, ya no ser tan buena esclava, eran esclavos en ese entonces, y empezó a hacerle el fuchi a Sara, hasta que Sara dijo, ya no la aguanto. Y le dice a Abraham, ya no la quiero aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa algo que a mí se me hace muy, muy injusto, tampoco creo que sea uno de los mejores momentos de Abraham, porque ¿qué pasa? Los saca del campamento, los expulsa a Agar y a su hijo, a Ismael, a que se mueran en el desierto. O sea, les dice, pues ni modo, ¿es que mi señora no te quiere aquí? Búscala. Así, de plano. Cosa que tampoco creo que sea, les digo, no creo que sea como que para que se enorgullezca Abraham, no creo que haya sido lo mejor. Pero bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que Dios le dice, a pesar de que no es el hijo que yo te prometí, y no es la descendencia que yo te prometí, sin embargo, por ser tu descendencia, por ser hijo tuyo, también voy a crear un pueblo de él. Y ese pueblo, señoras y señores, ese pueblo, hermanas, son los palestinos. Los que nosotros el día de hoy conocemos como palestinos son los descendientes de Ismael. Y entonces, si ustedes de repente leen las noticias, se van a dar cuenta que los judíos y los palestinos se odian a muerte, así, a muerte. Que los judíos y los palestinos viven aventándose bombas, viven queriéndose matar los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque esa es la consecuencia de la ayuda de Sara al plan de Dios. Cuando pasa el tiempo, ¿sí? O sea, de que Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo, a que Ismael nace, pasaron más o menos como, creo que alrededor de 18 años. Entonces, para cuando nace Isaac, pasaron 25 años. Perdón, no 18, 8. Porque para cuando nace Isaac, pasaron 25 años. Entonces, ¿qué pasó? Que para cuando nace Isaac, Ismael ya era un muchacho.
o sea, un adolescente, no era un joven, pero era un adolescente, ya estaba grandecito, no era un niño. Y entonces, vaya, precisamente pasan estos 25 años y un día llega Dios llega y le dice a Abraham, de aquí a un año vas a tener un hijo, de tu mujer, de Sara. Y Sara está escuchando en la tienda, y aquí vemos otra vez cómo Sara, su fe todavía no, pues no, porque además ella pensó que pues las cosas se habían arreglado, ¿no? Ya, o sea, que ya había ayudado al plan y que pues que con el nacimiento de Ismael ya estaba la cuestión. Y escucha esto, escucha que ella va a tener un hijo de aquí a un año, y la Biblia dice que Sara se rió. Pero ojo, esta risa no es una risa de gozo, no es una risa de, ay Señor, gracias, voy a tener un hijo. No, esta risa dice que se rió para con ella, para sus adentros, o sea, no soltó la carcajada. Esa fue una risa de aquí adentro de, ¿cómo no? Yo, una mujer de 89 años, voy a tener un hijo. Y pues, obviamente Dios lo sabe todo, Dios se da cuenta y le dice a Abraham, tu esposa se rió. Y Sara, no, yo no. ¿Qué pasa? Un año después nace Isaac. O sea, Sara se embaraza y nace Isaac. Y el nacimiento de Isaac es lo que hace que la fe de Sara se fortalezca. Y el nacimiento de Isaac es lo que hace que la fe de Sara crezca. Y que su fe sea, vaya, que se fortalezca a un punto impresionante. A un punto tan grande, la fe de Sara, a partir del nacimiento de Isaac, la fe de Sara con Dios, o sea, ya su relación con Dios, el que ella le crea a Dios, ¿sí? Fue tan grande que Sara es una de las dos únicas mujeres que se mencionan en Hebreos, en lo que se conoce como el Salón de la Fe, en donde se menciona a los grandes héroes de la fe de a lo largo de la Escritura, y solamente se menciona a dos mujeres ahí, a Sara y a Rahab. Y Pablo, el apóstol Pablo, se cree que Pablo es el autor de Hebreos. Pablo dice que por la fe Sara fue madre y que por la fe Sara tuvo la fuerza para criar a su hijo. Estamos hablando de una mujer, imagínense, estamos hablando de una mujer de 90 años, una anciana, y de pronto tiene un bebé. O sea, si tener un bebé es cansado para una muchacha de 20 años, imagínense para una mujer de 90 años. Y sin embargo, su fe la fortaleció. Su fe le dio el vigor, la vitalidad que necesitaba para criar a su hijo. Para criar a su hijo y para criarlo en el temor de Dios. Porque Isaac creyó en Dios, Isaac tuvo una relación con Dios. Isaac fue un hombre de Dios. Ya más adelante, bueno, conocemos después su historia, la historia de él. Pero Isaac, recordemos que no solo, o sea, la fe de Isaac y la relación de Isaac con Dios, yo creo que no solamente está fundamentada en las enseñanzas de su padre, que obviamente son muchas y que son impresionantes. Abraham por algo es conocido, su fe fue tan grande que por algo es conocido como el padre de la fe, y además es la única persona en la Escritura a la que Dios llamó su amigo, ¿sí? Que es una cosa impresionante. Pero yo creo que los cimientos en la fe de Isaac fue tanto de su papá como de su mamá. También su mamá tuvo que ver en su crianza, obviamente, y esa fe, la fe de los dos, el ver que sus papás, los dos, tuvieron una fe inamovible, eso hizo que más adelante Isaac fuera un hombre de Dios, que Isaac fuera un hombre de Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, ya vimos varias enseñanzas. Yo creo que varias enseñanzas para las mujeres casadas, hermanas: obediencia a sus esposos, sometimiento a sus esposos, respeto hacia sus esposos, cómo no hacer las cosas, no se metan con los planes de Dios. Si Dios dice algo, Dios dará el cómo. Si nosotros metemos las manos, la vamos a regar. Y miren que la regada de Sara tiene 4,000 años que pasó y seguimos. Sigue habiendo consecuencias por esa regada. Entonces, no metamos las manos en los planes de Dios. Pero la más grande enseñanza que yo veo, precisamente conjuntando estas cosas,
La más grande enseñanza que yo veo en la vida de Sara es, no tienes que ser perfecta, no tienes que ser inmaculada, puedes flaquear, puedes caer, puedes tener momentos de incredulidad. Y aún así, si mantienes tu fe, porque la fe no es, o sea, no es algo que va y viene, va y viene. Cuando tú realmente empiezas a desarrollar una fe en el Señor, va creciendo. Se puede estancar, pero va creciendo. Para abajo no, o se queda ahí o va para arriba. Entonces, mientras tu fe esté en Dios, mientras tu fe no se mueva, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Incluso, así, incluso a pesar de ti misma, a pesar de lo que hayas hecho, a pesar de los errores que hayas cometido, a pesar de los pecados que hayas cometido, si hay fe, si hay arrepentimiento, Dios te va a usar. Como usó a Sara, que se equivocó y falló, feo, y aún así Dios la usó. Y le dio una recompensa inmensa. Como les he dicho en cada estudio, ninguna de estas mujeres quedó sin recompensa. Y la enorme recompensa, bueno, una de las recompensas, vaya, ahora Sara lo sabe, que está en esta galería de la fe junto a otros hombres, a otros personajes que hicieron cosas extraordinarias en nombre de Dios. Y ella está ahí en medio de estos grandes personajes. Pero yo creo que la recompensa más grande, más enorme que tuvo Sara, y que ni ella ni Abraham vieron para verla, porque esa recompensa involucra la tercera promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una casa, una tierra, que fue Canaán, que le iba a dar descendencia, que fue Isaac, y ya después de ahí pues fue el pueblo judío. Y la tercera promesa fue que en su semilla espiritual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa y esa recompensa se cumplen en la figura de nuestro Señor Jesús. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se cumplen esta promesa y esta recompensa. Y obviamente ni Abraham ni Sara vivieron para ver esta promesa cumplida, porque pasaron aproximadamente entre que Abraham y Sara vivieron y que nació su Señor Jesús, pasaron aproximadamente 1700 años. Sin embargo, ellos vivieron por la fe de que esa promesa también se iba a cumplir, aunque no vivieran para verla. Entonces, hermanas, la enorme recompensa fue eso: saber que de ellos nació el Mesías, nació el Salvador del mundo, que ellos forman parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Espero que les haya gustado este estudio, espero que tengan en cuenta esta enseñanza que nos deja Sara, espero que sea de bendición para ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, es todo por hoy. Continuaremos dentro de 2 días, tendremos nuestro siguiente estudio, ya les avisaré cuál será la siguiente mujer que vamos a estar estudiando. Muchas gracias por acompañarme nuevamente, Dios les bendiga, saben que les amo en el Señor. Yo soy Alma Celina, la esposa del pastor.